Bueno, tengan todos muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Solange Peña Sarabia. Les doy un cordial saludo a nombre de la DGOS, la Dirección General de Operaciones en Salud. Y bueno, mis auspicios es que tengan una experiencia grata en esta nueva etapa que es el SERUMS, ¿no? Como tal, van a asumir nuevos retos, tanto asistenciales como administrativos, y por ende, pues, toda la voluntad que debe haber, ¿no? En cada uno de los pasos que den en beneficio de aquellas poblaciones donde hace falta una representación, ¿no? Del Ministerio de Salud o del sector salud. Comentarles un poco para posicionar las funciones de la Dirección General de Operaciones en Salud a nivel del MINSA, ¿no? Y hacer un recuento del marco legal de lo que es las referencias y contrarreferencias. A partir del año 2004 se tiene la resolución ministerial 751 que aprueba la norma técnica número 18 en su primera versión. Esta es la norma técnica del sistema de referencias y contrarreferencias de los establecimientos del Ministerio de Salud. Esta norma está vigente, ya ha sido sujeto a evaluaciones para su modificación. Al momento todavía no hay otra norma que pues la reemplace. Sin embargo, en el año 2007, con la resolución ministerial 866, ya se ve fortaleciendo estos aspectos de referencias y contrarreferencias mediante la creación de la Central Nacional de Regulación de las Referencias de Emergencias, de repente o con la finalidad de mejorar los procesos de las referencias ante estas situaciones de emergencias, ¿no? Ya se viene organizando este tema. En el 2011 cambia esta denominación a CENARUE. Y bueno, la finalidad es implementar y hacer cumplir estos procesos de referencias de urgencias y emergencias de los usuarios, además dentro del marco de aseguramiento universal en salud. En el año 2018 se crea en el MINSA la Unidad Funcional de Referencias y Contrarreferencias con resolución ministerial 713. Esto se da el 31 de julio, como se observa. Se encarga la coordinación general de esta unidad funcional a la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, en adición a sus funciones. Esto de manera temporal, ¿no? Y esto se va formalizando en el 2020 a través de la resolución ministerial 513, por la cual las funciones de coordinación pasan a la unidad funcional de REFCOM de la Dirección General de Operaciones en Salud, la DGOS. Un tanto para posicionarnos en la unidad funcional de referencias y contrarreferencias, ¿no? En la Dirección General de Operaciones en Salud. De acuerdo al ROF del 2017, tanto la Dirección de Telesalud, Referencias y Urgencias, como la Dirección General de Operaciones en Salud comparten o funciones, por decirlo así, dentro del marco de referencias y contrarreferencias. Telesalud va más vinculado a lo que es la aplicación de tecnologías digitales y de información a través de las cuales el acceso a los servicios de salud pues ha ido de alguna manera mejorando y optimizándose, ¿no? Y también a través de la dirección del SAMU, mediante el transporte asistido de los casos de urgencias y emergencias
a nivel de Lima metropolitana y a nivel nacional. Bueno, la DEGOS está en este proceso de implementar y articular a nivel nacional lo que es el proceso de referencias y contrarreferencias, ¿no? Es una tarea ardua y con el contexto de la pandemia, además se ha sumado la función de gestor de camas, ¿no? Que tiene pues por finalidad la disponibilidad de camas, evaluar la disponibilidad de camas en los hospitales para garantizar, facilitar el acceso de los usuarios en salud, en este caso los pacientes COVID, ¿no? Y se ha estado trabajando activamente durante la primera y segunda ola para así garantizar estas intervenciones en salud en beneficio de estos pacientes. Entonces, de forma breve, para mencionar las funciones de la DEGOS dentro de la unidad, mejor dicho, las funciones de la unidad funcional de referencias y contrarreferencias dentro de la DEGOS, tanto para casos COVID y no COVID, bueno, se puede resumir en lo siguiente, ¿no? La conducción, el monitoreo, supervisación y evaluación del proceso de REFCOM de los pacientes COVID y no COVID. Promover la articulación de los procesos de referencia y contrarreferencia a nivel del sector salud. Supervisar la funcionalidad del sistema REFCOM en el ámbito nacional. Brindar asistencia técnica a las centrales de referencias y contrarreferencias en el contexto de la pandemia. Además de coordinar en el ámbito regional el proceso de referencias y contrarreferencias. Bueno, tal es así que en este contexto pandémico obviamente se han dado modificaciones para contemplar todas estas actividades, ¿no? Nosotros nos regimos o nos articulamos de manera estratégica a estos planes sectoriales, por lo tanto, estamos inmersos dentro de estas acciones estratégicas. Es así que en el objetivo 2 se precisa lo siguiente, ¿no? Garantizar el acceso a los cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Un tanto las funciones que ustedes o las acciones que van a realizar en el nivel primario de atención, y también estamos inmersos en este objetivo, ¿no? Que tiene una serie de actividades y que debemos de cumplir. Así también el MINSA viene impulsando el modelo de cuidado integral de la salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, ¿no? Se contempla la atención en el primer nivel, articulándose con el segundo y tercer nivel, de acuerdo a la capacidad resolutiva que se requiera, bajo la oferta fija, móvil o telemedicina, lo que venimos haciendo en este contexto, ¿no? Al abordar lo que es integralidad y continuidad de la atención, debemos precisar que los establecimientos que no estén en capacidad de resolver las necesidades de salud de un usuario X, ¿no? En determinadas condiciones, deben referirlo para la continuidad de la atención a otro establecimiento que sí cuente con oferta de los servicios de salud, ¿no? Acá podemos ver en el esquema que tenemos 3 niveles de acuerdo a las normas vigentes de categorización, ¿no? El primer nivel que va del 1 al 1.4
que es el nivel al que ustedes van a reforzar. Y bueno, el restante de los niveles con especialización y mayor capacidad resolutiva, ¿no? Precisar acá de repente que el primer nivel de atención, y eso lo debemos de tener claro, es la puerta de entrada de la población al sistema de salud, ¿no? Se van a desarrollar principalmente actividades de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y control de daños a la salud, así como diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. De esta manera se permitirá la resolución de necesidades de atención de salud básicas y frecuentes de la persona, familia y comunidad. O sea, vemos un bloque integral, ¿no? No es solamente atender a la persona, sino estar al pendiente de su entorno y ver esta interrelación, ¿no? En la salud de las personas y de las familias. Estimada doctora, le vamos a dar una pequeña, dirección. Por favor, apriete donde dice finalizar presentación. Arriba, arriba, ¿Dónde finalizar voy? presentación. No encuentro. O finalizar presentación o la X para salir de la presentación. Ya, le hago Sí, por clic. favor. Ajá. Ya, perfecto. Sí, no, aquí sí se visualiza completo en la pantalla grande. Sí, continuamos, doctora. Sí, me parece que aquí se ve Continúo. mejor. Sí, se quedó en la diapositiva número 8 estuvo. Ya, listo. Eh, bueno, de repente integrando, ¿no? Todos estos conceptos que debemos considerar para desarrollar nuestras acciones en el primer nivel de atención, también podemos mencionar cuáles son las patologías más comunes y de acuerdo a eso tomar el mejor criterio para la referencia, ¿no? En el establecimiento 1.1, por ejemplo, los problemas más comunes son simples, ¿no? Pueden ser catarros, heridas, contusiones, traumatismos superficiales, enfermedades prevalentes, transmisibles, síndrome febril, infecciones intestinales, o sea, todo aquello que no implique pues un compromiso muy agudo, ¿no? del paciente. En el nivel 2, además de todo ello, también se asocian problemas de otitis, otitis media, desnutrición, que no requiere hospitalización, problemas de asma, infecciones dérmicas, todo esto dentro del enfoque no complejo, no complicado. En el establecimiento 1.3 pueden tratarse casos de neumonía, enfermedades infecciosas intestinales, enfermedades transmisibles, infecciones urinarias que no requieren apoyo diagnóstico, o que sí, porque en estos establecimientos algunos están implementados con laboratorio, sí se tratan tuberculosis también. Todo esto de manera ambulatoria, ¿no? El 1.4 ya tiene la capacidad de internamiento, hospitalización, y por ende trata de repente algunos casos más complejos, ¿no? Sobre todo con enfoque del cuidado de la madre embarazada, ¿no? De la madre materno-perinatal, del binomio madre-hijo, ¿no? Entonces, estos casos pues sí necesitan una observación adecuada y de acuerdo a la condición clínica, el criterio médico, una referencia oportuna a un establecimiento de segundo nivel donde
se solucione la complicación, ¿no? En caso de existir. Además, mencionar que algunos de estos establecimientos también cuentan con especialistas en ginecobstetricia, pediatría, medicina familiar, y bueno, dependiendo de otros aspectos como equipamiento, infraestructura y otros, se dan pues las condiciones para que desarrollen sus funciones. De no ser el caso, igual no es adecuado retener mucho tiempo a los pacientes, ¿no? Y referirlos. Abordando las definiciones contempladas en la normativa, que debemos de conocerlas, la referencia viene a ser el proceso administrativo asistencial mediante el cual el personal de salud del establecimiento transfiere la responsabilidad de la atención de las necesidades de salud de un usuario a otro establecimiento de mayor capacidad resolutiva, ¿no? Y cuando esto ocurre debe ser en un contexto amplio de información con el detalle preciso, ¿no? Es lo que se requiere para que la recepción de esta información sea la más adecuada. Y esta referencia puede partir desde el nivel comunal, ¿no? O como lo hemos mencionado a nivel de establecimiento. En el nivel comunal existen personas capacitadas, proactivas, que desarrollan habilidades, ¿no? En este sentido. A estos se les llaman agentes comunitarios y velan por la salud de los pobladores. Por eso es importante articular acciones con estos agentes, identificarlos e ir capacitándolos continuamente. Ellos son los que detectan problemas de salud o alguna situación de alarma, o cuando hay algún accidente, pues siempre prestan su apoyo, ¿no? Para no haber demora o no haya demora en este proceso, ¿no? Comunican al establecimiento de salud o a al personal de salud responsable. La contrarreferencia viene a ser el procedimiento también administrativo asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de destino al cual fue referido el paciente devuelve la responsabilidad del cuidado. Este procedimiento también es de suma importancia porque de esta manera se garantiza que el paciente cumpla su tratamiento, que se le haga visitas domiciliarias para evaluar su condición, y no se le da mucha importancia quizá, ¿no? En algunos casos, pero ustedes van con una nueva mira a reforzar estos servicios en estas zonas, entonces se les enfatiza, ¿no? En que tengan presente ambos procedimientos, tanto el de referencia como el de contrarreferencia, ¿no? La responsabilidad de la contrarreferencia la tiene el médico que atiende al paciente en el hospital de destino. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento en coordinación con las unidades o las centrales de referencia de los hospitales, ¿no? Que derivan a los pacientes. Muchas veces los pacientes retornan y no devuelven sus contrarreferencias. La normativa contempla que esto debe ser de manera oportuna dentro de los 7 días, cosa que así también el personal de salud del establecimiento de origen hace el seguimiento pertinente, ¿no? En la salud de los pacientes. Entonces, entendemos como tal el sistema de referencias y contrarreferencias como un conjunto de procedimientos asistenciales y administrativos, un conjunto ordenado, ¿no? Metódico, a través del cual se asegura
la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios. Por lo tanto, es muy importante esta integración con el nivel comunal para que el proceso se resuelva de manera ágil, oportuna, con eficacia, ¿no?, y eficiencia, para dirigirse a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, ¿no?, para dirigir al usuario en salud. Y no haya tanta demora, porque también por este motivo, en caso de tratarse de situaciones de emergencia que comprometen la vida de los pacientes, la demora pues puede ocasionar un daño prolongado y por ende un desenlace fatal, ¿no? Entonces, tener en consideración que a nivel de la comunidad es estratégico la interacción, la articulación con los agentes comunitarios, con los líderes locales, ¿no?, y que participen activamente de estos procesos. Bueno, en el establecimiento de mayor capacidad resolutiva u hospitales, en ellos recae gran parte la responsabilidad de complementar la continuidad de atención de los usuarios, ¿no? Estos establecimientos, como lo mencioné, tienen su unidad de referencias y contrarreferencias. Desde esta área se coordina y ejecuta estos procesos, ¿no?, de referencias y contrarreferencias de los usuarios. Trabajan a dedicación exclusiva las 24 horas del día. Por lo tanto, las coordinaciones tienen que realizarse con estas áreas, tanto para referir como para recepcionar a un paciente contrarreferido, ¿no? Y las unidades de referencias en los puestos y centros de salud. Quizás no estén conformados, bueno, los centros de salud 1-4 referenciales, quizá puedan tener, ¿no?, su unidad de referencias o un responsable. En este caso, principalmente debe de contar con un sistema de comunicación disponible, celulares, internet, de acuerdo a las posibilidades tecnológicas del lugar también. La responsabilidad puede recaer en un profesional de salud o de la unidad de seguros o de admisión que sea designado por el jefe del establecimiento. Si ustedes asumen la jefatura del establecimiento, puede recaer en vuestra, una de las funciones, ¿no?, o ustedes designar de manera formal esta actividad. Por lo tanto, dentro de las actividades que deben desarrollar es implementar este sistema de referencias, ya hemos puesto algunos ejemplos, socializar la normativa, interactuar con los agentes comunitarios, establecer flujos, de repente hacer simulacros en caso de accidentes o ciertas situaciones que no ocurren a menudo, ¿no? ¿Qué es lo que deben de compartir con los agentes comunitarios? Las actividades que ellos deben de realizar bajo su conducción, ¿no?, ustedes como líderes de salud en la comunidad. Ellos, por ejemplo, tienen que detectar una situación, daño, una situación de alarma, y acompañan al usuario al establecimiento de salud cuando esto se presente, ¿no? Coordinan con el puesto centro de salud sobre la referencia y contrarreferencia, además solicitan apoyo de repente para el traslado del paciente, apoyo vehicular, hasta el establecimiento de salud. También usan formatos para identificar los datos
más resaltantes. Por lo tanto, ustedes pueden verificar, ¿no? Qué puede contener esos formatos. Y bueno, estar en comunicación, en coordinación continua, ¿no? Con ellos. Los criterios para la selección del establecimiento de referencia. Casi no van a tener muchos inconvenientes los que se vayan a regiones, porque cada región tiene un hospital referencial, ¿no? Es el de mayor complejidad. En caso de que haya más de uno, pues prima que el hospital sea, uno de los hospitales sea pues más cercano y que tenga la capacidad resolutiva o la cartera de servicios que pueda responder a esa necesidad del paciente, ¿no? Que se va a evacuar. Por lo tanto, estos criterios abarcan eso, la accesibilidad, la distancia y la capacidad resolutiva, ¿no? Entre los procedimientos que realiza el establecimiento de origen o el responsable que se hace cargo de la referencia y que no se le toma en cuenta y por experiencia propia, porque a mí también me tocó pasar por trabajando en esos lugares y pues no hay un orden, ¿no? Una administración adecuada de las referencias y contrarreferencias. Por eso que yo resalto algunas recomendaciones y que ustedes deben de incluirlas dentro de este componente administrativo, ¿no? Del proceso. Las hojas de referencia deben ser registradas de forma legible, correcta. Se realiza un original y 2 copias, ¿no? Se sensibiliza al usuario y al familiar el motivo o la importancia de la referencia. Se coordina con el establecimiento destino de forma directa sobre la aceptación del caso, ¿no? Debe archivarse la hoja de referencia en la historia clínica y alcanzar una copia al responsable para el consolidado. Esto es muy importante porque de esta manera se va sintetizando la información y posteriormente esto permite el análisis de estos indicadores y las mejoras, ¿no? Que puede haber. Permite la evaluación del proceso y el aporte de mejoras, ¿no? Bueno, una hoja de referencia tiene 4 partes fundamentales. Como les digo, se debe precisar los datos del paciente con letra legible, debe ir la identificación del usuario, el tipo de seguro, el resumen de la historia clínica, principalmente el diagnóstico del paciente, ¿no? Y a dónde se le va a referir, a la UPSS de referencia. Muchas veces no hay correlación entre lo que presenta el paciente y a dónde se le deriva. Entonces son referencias que van a ser rechazadas, ¿no? Y en el peor de los casos se les acepta de repente por situación de distancia, pero no es el procedimiento adecuado, pues esto genera problemas a la hora de realizar la evaluación, ¿no? de este procedimiento. Cuando ocurre una situación de emergencia, la coordinación debe ser lo más fluida posible, ¿no? Se prepara, se estabiliza al paciente y se comunica al hospital sobre la llegada del mismo, ¿no? No debe haber mucha demora, pero es importante la coordinación de los cuidados que se le da al paciente durante el traslado, ¿no? Siempre debe ir acompañado de un familiar
En caso de que, bueno, sea una persona indigente o no tenga este soporte, solicitar apoyo de un agente comunitario, ¿no? Si hubiera fallecimiento durante el traslado, debe retornar al establecimiento de origen debido a al componente legal y otros trámites administrativos que corresponden como recomendación general, ¿no? Además, por ser casos de emergencia, como les enfaticé, no debe perderse mucho tiempo y de acuerdo a la ley 27604, todos los establecimientos de salud, sin excepción, están obligados a prestar atención inmediata, ¿no? Ya luego de la estabilización se ve aspectos de reembolso, temas de afiliación a un seguro, etc., que lo deben realizar en el establecimiento de destino. Una información adicional e importante, de acuerdo al decreto de urgencia 46 del presente año, que dicta medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera. Esto es temporal, obviamente, hasta fin de años. Se autoriza a la YAFA-CIS financiar la ampliación de cobertura de salud para todos los residentes del país que no cuenten con seguro independiente de su clasificación socioeconómica. Según esta medida, aquellos que no tienen seguro, pues ya más de 5 millones ya están afiliados al Plan CIS para Todos, ¿no? Cuentan con cobertura integral. Es decir, se van a encontrar de repente con estos casos de personas que no cuentan con seguro, es más, no cuentan con identificación y acá pues prima la ley de emergencia y este decreto de urgencia, ¿no? Donde todos pueden ser afiliados para la cobertura de estos servicios. Dentro de los procedimientos o los errores que se cometen, ¿no?, en este procedimiento de referencias, podemos mencionar a las referencias injustificadas, ¿no? O pueden ser rechazadas siempre y cuando el establecimiento de origen de referencia sí contaba con la capacidad resolutiva para solucionar el problema y aún así refiere a otro establecimiento de mayor capacidad, ¿no? O cuando el establecimiento de destino no cuenta con la capacidad resolutiva, pero se derivó por otro motivo, ¿no? De repente la cercanía, pero aún así no cuenta con esa capacidad resolutiva. Lo que se hace es perder tiempo, generar demora, ¿no? Todo ello puede conllevar a servicios embalsados, mayor exposición al daño, desabastecimiento de insumos, medicinas en los hospitales de destino y por ende, pues, limitación de acceso a quienes realmente tienen prioridad. Por ello que es necesario tomar en cuenta estos criterios, ¿no?, al momento de referir a los pacientes. Dentro de los errores más comunes en el registro de datos se tienen la letra ilegible, ¿no? Se omite el motivo principal de referencia, el diagnóstico. Por ejemplo, el paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico y tiene hipertensión arterial. Bueno, lo estás refiriendo por el tema quirúrgico, pero sin embargo pones hipertensión arterial como primer diagnóstico, ¿no? Esas son pequeñas observaciones que bueno, generan errores y dificultades, ¿no? O se anotan abreviaturas no convencionales, términos no conocidos, poco adecuados, y otras incoherencias, ¿no?, entre el diagnóstico, el tratamiento brindado. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de registrar los datos. Hay que basarse en las guías de práctica clínica que tienen en sus establecimientos de salud. En
en el SERUMS disponemos de tiempo para revisar estos temas y hay que ser bien cautelosos y aplicarlos. Actualmente se está promoviendo el uso del sistema REFCON, ¿no? Esto principalmente en zonas con acceso a Internet, y también como es un indicador del desempeño, ¿no? Para entrega de bonos económicos, de acuerdo al decreto legislativo 1153, así que se está promoviendo, impulsando la aplicación del sistema REFCON, que también tiene una gran importancia o finalidad, que va a ser pues descongestionar las colas, ¿no? Al momento de sacar una cita. Poco a poco, como verán, estamos aplicando a la modernización y el uso de estos dispositivos tan básicos, ¿no? Lamentablemente la realidad es muy distinta en zonas muy alejadas, por eso que debemos de seguir utilizando el método convencional, ¿no? El uso de los formatos institucionales. Y bueno, como recomendaciones finales, sí existe la necesidad de concientizar y capacitar al personal médico sobre la importancia que tiene el llenado correcto de la hoja de referencia. Es necesario optimizar la articulación de las redes para que los establecimientos de salud coordinen los esfuerzos con la finalidad de disminuir la demora de la atención de las referencias de emergencia. Debe haber capacitación frecuente de los protocolos, flujos de referencia y contrarreferencia entre el personal de salud de los establecimientos, así como coordinación, comunicación, garantía de transporte a nivel comunal, ¿no? Sistematización de información, manejo de indicadores. Esto permitirá el análisis para realizar intervenciones de mejora y posteriormente evaluar el impacto de los resultados, ¿no? Se debe entender la gran importancia de la referencia médica, ya que radica en la función que es la función de enlace entre los diferentes niveles de atención del sistema de salud para garantizar la continuidad de la atención del paciente y por lo tanto preservar su vida, ¿no? Entonces, espero que se haya concientizado algunos conceptos y sobre todo sensibilizado en el sentido de que nuestra labor en esos lugares va a generar un valor añadido, ¿no? Tanto a nivel de educación, promoción, articulación, y bueno, espero que realmente sea bien aprovechado esta experiencia y que les vaya muy bien, ¿no?